Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. La presencia de los psicoanalistas en los medios masivos pone en tensión dos lógicas distintas: el tiempo lento de la escucha analítica y el tiempo rápido del medio. El psicoanálisis nació en una cultura letrada apoyado en el consultorio, la escritura y la elaboración extensa. Pero los medios, como la televisión, radio, redes, trabajan con brevedad, con impacto, titulares y circulación inmediata. Entonces, ¿qué pasa cuando un analista sale del consultorio y toma la palabra pública? Hay varias posibilidades. Un analista puede ayudar a leer fenómenos colectivos, como duelos sociales, crisis de autoridad, consumos problemáticos. Puede leer malestares colectivos. Abre preguntas allí donde el medio pide respuestas rápidas. Con estas funciones existe el peligro de psicologización. Frases como autoayuda, cerrar ciclos, soltar, poner límites. El lenguaje mediático tiende a simplificar y el psicoanálisis trabaja precisamente con lo ambiguo y contradictorio. En consecuencia, esto genera una tensión ética. ¿Cómo sostener una posición analítica sin transformarse en personaje mediático? Hay un pasaje del consultorio al espacio público. En el consultorio, el analista escucha a un sujeto singular. En los medios aparece una audiencia múltiple, anónima. Ya no hay transferencia en el sentido clásico, pero se producen fenómenos transferenciales ampliados, como demanda de respuestas, investidura de autoridad. Y me surge otra pregunta. ¿El analista en los medios habla como analista o como intelectual público? Cuando el analista opina sobre traumas colectivos, violencia social, de este modo entra en el terreno del comentario social, pudiendo convertirse en un analista oráculo. Es el analista que sabe todo, interpreta fenómenos complejos en pocos minutos, transforma categorías clínicas en etiquetas mediáticas. Entonces, ¿cómo se puede ubicar un analista en los medios? Puede leer síntomas de época, como por ejemplo la hiperconectividad y la soledad, crisis de autoridad, fragilidad de los lazos sociales, violencia digital y tantos otros síntomas epocales. El gran desafío ético del analista en los medios masivos es sostener la complejidad en una cultura que exige simplificación. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué. Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Hola, buenas tardes. Domingo soleado con frío, sábado. Estoy pensando en el domingo por el gran partido de mañana, River con Belgrano de Córdoba. Así que me quedé pensando porque acá el operador técnico del día de hoy, Guillermo Guerra, está con la camiseta de Belgrano de Córdoba. Y bueno, gracias Guillermo por estar hoy acá y ya sufriendo por el día de mañana, y gracias a Pablo Fernández que también está operando en el día de hoy.
esta introducción que hice recién para hablar de los analistas en los medios es el tema de hoy en día con la visita que tenemos de Franca Dal Santo. Hola Franca. ¿Cómo andás, Carlos? Muy bien y bueno, muy contento de estar, lo que yo digo siempre, en el estudio mayor de Radio Con Aguante. Y bueno, vamos a hablar, a conversar. Franca es psicóloga, es psicoanalista y bueno, y trabaja, es muy activa, como se dice ahora, en las redes. Sí, es verdad. Soy activa en las redes porque me encanta comunicar y difundir. Más en tiempos donde las terapias alternativas y los profesionales que ejercen terapias alternativas, que están en todo su derecho a hacerlo, han copado bastante el territorio de las redes y de los medios de difusión, y considero que el psicoanálisis también tiene que tener un lugar de mucha importancia porque los conceptos hallados, investigados durante tantísimos años, han brindado cierta orientación para aquellas personas que sufren o sufrimos, porque también los psicoanalistas somos personas y también nos analizamos más allá de analizar a otros. Así es, así es. Y bueno, entonces vamos a profundizar en el programa número 39 de la tercera temporada de Decime por qué. Vamos a profundizar, vamos a tratar de agudizar, de entender un poco más qué lugar ocupa no el psicoanálisis, sino un psicoanalista en los medios. En los medios quiero decir, en la TV. Franca estuvo creo que hasta el año pasado, ella nos va a contar ahora, estuvo como panelista en un programa de la mañana en la TV pública, así que también le voy a preguntar cómo fue esa experiencia. Y es como dije, es un tema muy, muy complejo, difícil, el lugar que puede ocupar un psicoanalista, si como dije recién, es un oráculo o puede dar una mirada para que pueda dar lugar a nuevas preguntas, a nuevos cuestionamientos. Y hay un tema pero muy especial que vamos a hablar con Franca, muy, muy, muy especial, que es la formalidad que tenemos. Porque La solemnidad. La solemnidad, Carlos. Hoy no me vine muy solemne vestida porque creo que el objeto, que es la persona, tiene que ser atractiva. No porque sea 90, 60, 90, sino porque uno tiene que brindar una cierta imagen, un cierto contenido simbólico y algo también de eso real que uno no sabe muy bien, pero que se construye junto con el paciente, y tiene que estar el escenario analítico bien preparado, lindo, cálido. Bueno, eso me encanta, pero me encanta también esta palabra que usaba Franca, la solemnidad. Los psicoanalistas estamos o estuvimos cortados por esa tijera, ¿no es cierto? Que como que tenemos que dar un semblante, un semblante de serios, formales. Y bueno, y yo estoy en esa categoría. Lo sé, pero ¿sabés qué es lo bueno, al menos desde mi perspectiva? Que vos lo podés reconocer. No es que decís, no, nosotros los psicoanalistas, no. A mí me parece que hay algo de la solemnidad que tiene que ver con la institucionalización de las personas, como se puede dar en cualquier tipo de institución. Bion ya lo decía, ¿no? En la institución militar, en la institución eclesiástica, las personas que forman parte de las instituciones psicoanalísticas, desde mi punto de vista, y esto es solo mi punto de vista, me parece que se vuelven más papistas que el Papa. Ah, mira. ¿Viste? Como a veces los freudianos se vuelven más freudianos que Freud, los lacanianos más lacanianos que Lacan y los kleinianos más kleinianos que la propia Melanie Klein. Exactamente. Y bueno. Y con eso creo que hay que cortar un poco
Y más allá de que uno no se preste a la inmediatez, yo escuchaba atentamente lo que vos planteaste en la introducción del programa, donde decís, bueno, ¿es el psicoanalista un oráculo? ¿Es el psicoanalista un intelectual? Yo recuerdo en el mito de Edipo a Teresías que no le decía nunca, ¿no?, la verdad y lo aproximaba para que no... A mí me parece que hay cosas que tienen que ser más coloquiales. Más coloquiales. ¿Viste? Y ahí es donde la solemnidad... Se relaja, Sí. se desarma. Se desarma. En Bueno. definitiva somos todos personas y como decía antes, no somos tan importantes por más que seamos psicoanalistas, arquitectos, abogados o nada. Somos personas. Bueno, muy bien. De todo esto vamos a ir profundizando y desarmando esa solemnidad. Y la pregunta que va a quedar en el aire, porque les quiero decir que Franca canta y tiene su conjunto musical. Entonces las dos canciones que vamos a pasar en el programa está interpretada por Franca Dal Santo. Y ahora vamos a escuchar la primera, Ciudad de la Furia, y que luego Franca va a intentar también dar una explicación juntando con el tema de hoy en día. Adelante, Guillermo. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curvas. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Te desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas. Sabrás ocultarte bien y desaparecer entre la niebla, entre la niebla. Un hombre alado extraña la tierra. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas
Han escuchado Ciudad de las Furias de Cerati, interpretado por Franca Dal Santo, que está acá con nosotros para hablar sobre la función que podemos tener los psicoanalistas en los medios de difusión, pero también quería mostrar que Franca también es artista y bueno, tiene su conjunto y que interpreta estas canciones. Estábamos hablando recién, Franca, de la interpretación que le das a esta canción, ¿no es cierto? ¿Y qué nos decías? Que a mí me parece que La Ciudad de la Furia habla y describe muy claramente cómo es la cultura actual, aunque es una canción escrita hace más de 20 años atrás. Creo que hay una historia en nuestro país donde los migrantes han hecho de estas tierras un lugar propio y cómo eso cómo ha resonado en el ambiente de Buenos Aires, al menos cercano a los puertos, y la melancolía de todas esas personas de tener que haber dejado sus tierras para poder estar en un lugar al menos un poco más seguro y más próspero para que les pueda hacer la vida un poquito más liviana. Y creo que esa furia se reencrudece día a día a través de las distintas políticas públicas y de las diferentes formas de habitar, no solamente acá en Argentina, sino a nivel mundial, pero cómo las tensiones económicas hacen que las personas estén más furiosas. ¿Y cómo hacemos los psicoanalistas para poder albergar no solamente las tensiones psíquicas propias de lo inconsciente, sino también todas aquellas tensiones que tienen que ver con el contexto, con la cultura, con lo económico, con lo político, y con que la gente no llega a fin de mes? Y eso también hace que uno tenga que tener un lugar en los medios de difusión para poder llegar a personas que quizás no tienen la posibilidad de educarse en otros lugares. Pero espera un poquito. Tenés un ritmo apropiado de la ciudad. De la Ciudad de la Furia. Y como yo soy sanjuanino, tengo el ritmo de San Juan. Del provinciano. Vamos despacio. Una cosa es lo que acabás de describir, me parece con mucho acierto, que Buenos Aires recibió una gran cantidad de gente a partir de 1880 más o menos, que fueron las primeras migraciones, y que tiene que ver con lo que vos decís, ¿no es cierto? Gente que venía de Europa, principalmente de España y de Italia, buscando nuevos rumbos, ¿no? Prosperidad, como se decía, hacerse la América, ¿no? Ahora, ¿cómo unimos ese aspecto sociológico con la función de un analista en los medios? A ver si eso es, a ver si podemos profundizar en eso. A ver, a mí me parece que siempre el psicoanálisis en particular formó parte de la élite social. Y los medios masivos de comunicación justamente apuntan a la masa. Sí. Con lo cual me parece que hay que acercarse a la masa desde diferentes formas, donde hoy, lamentablemente, por ejemplo, la formación está muy deteriorada, no en los psicoanalistas, sino la formación primaria, la formación secundaria, el nivel de patología que hay en niños y niñas, las familias rotas y destruidas que hay, y cómo un psicoanalista en medios de comunicación masiva puede hacer llegar un halo de luz, de conocimiento, a personas que quizás no tienen acceso a la educación formal, por ejemplo. Entonces, yo creo fervientemente que el psicoanálisis no es solamente para las personas que económicamente son pudientes o que forman parte de una élite, sino creo que el consultorio tiene que estar abierto a las posibilidades de las diferentes personas que habitan. Y entonces, desde ese lugar es que animo a los diferentes profesionales a que puedan estar en los medios masivos para llegar a personas que quizás no tienen acceso a esto. Para transmitirle qué mensaje a esa población masiva que escucha los medios. Para transmitirle pulsión de vida. ¿Qué es pulsión de vida? Energía vital. ¿Qué es energía vital? Poder tener cierta esperanza, poder saberse que no se está solo,
que quizás si tus padres o tus madres o la gente que te crió no te han bien tratado, que puedes encontrar personas en el medio social que te pueden acompañar, que te pueden querer, que te pueden dar una palabra distinta, que te pueden ayudar a crear ideas nuevas y quizás tu vida puede transformarse y tu destino puede cambiar. O sea, no necesariamente el destino con que has llegado a este mundo es el destino final de tu vida. Entonces, yo tengo claros ejemplos, no sé, por ejemplo, César González es un artista argentino extraordinario, un cineasta maravilloso, con una situación de vida y de niñez. Acabo de leer su libro El niño resentido. Yo lo leí, es espectacular. Es espectacular. Entonces, digo, a ver, uno puede decir, es uno en 100.000, pero hay uno. ¿Entendés? Hay uno en 100.000 y yo creo que, por ejemplo, todo el trabajo que hacen los psicoanalistas en las cárceles, que yo tengo varios colegas que trabajan en cárcel, Gustavo Alonso es uno, le mando un beso, llegan a poblaciones que no son las poblaciones que vienen a los consultorios privados. Quizás en los hospitales pueden haber, pero yo creo que los medios masivos de comunicación tienen que ver con esto y hay que establecer una diferencia a qué público uno se dirige. Yo puedo hablar con psicoanalistas o le puedo hablar a la academia en mis medios masivos de comunicación o le puedo hablar a la gente de a pie o le puedo hablar a ambos. Pero para eso uno tiene que tener una determinada posición mental, digamos, y en la vida, para poder hacer que esto llegue a muchas personas, porque los conceptos que ha descubierto el psicoanálisis son extremadamente valiosos si uno los hace carne y eso los puede transmitir a otras personas. Claro. Bueno, en ese sentido te quería preguntar cómo fue tu experiencia, que estuviste, creo, varios meses en un programa. Tiene un nombre ese tipo de programa. Un magazine. El magazine, exactamente. Un magazine al mediodía con Gabriel Corrado y todo su equipo, que los quiero mucho. Me dieron un súper espacio ahí. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? Hermosa porque la gente estaba interesada, preguntaban, los compañeros de panel también, Gabriel también. O sea, muchas personas han consultado a partir de mi presentación en el programa. Me parece que hay muchas personas que están ávidas de conocimiento. Ajá. Y frente a muchas circunstancias donde las personas se sienten solas, rotas, abandonadas y no saben a quién recurrir y no tienen familia, porque una de las cuestiones del individualismo actual tiene que ver con eso, yo creo que los psicoanalistas podemos ser un amparo. Para todos ellos. Sí, no solamente gente que esté, así como describís, rota, ¿no? y de tanta soledad, sino también para, bueno, muchas familias que atraviesan, por ejemplo, situaciones donde su hijo adolescente está encerrado en su habitación sin salir, enganchado todo el tiempo con en sus redes. Es decir, que también podemos hacer una lectura, ¿no? Y transmitir eso, bueno, qué puede estar pasando para que un hijo adolescente esté en ese encierro, ¿no es cierto? Uno de los tantos temas que se pueden transmitir estando en un medio masivo. Sí, uno de los tantos temas, pero si uno se pone... A ver, Freud tenía dos teorías sobre el amor y sobre el odio, ¿no? Cada analista le da pie más a una o a la otra. Pero yo creo que todas esas circunstancias donde hay mecanismos de aislamiento, como puede ser en los chicos, donde el refugio son las redes sociales, a mí me parece que los psicoanalistas tenemos que hablar más cercanamente sobre el amor, sobre el odio, sobre el conocimiento, sobre lo erótico, para poder hacer que las personas tengan una mente más viva. Bueno, te cuento que ya hay mensajes que los vamos a ir leyendo después de este corte. Me encantó, qué bueno. Ya hay mensajes que los voy a... ¿Se está picando el asunto? No se pica, al contrario. Mensajes hermosos. Guillermo, hacemos este cortecito y después seguimos. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Porque acá no se rinde nadie. Radio con Aguante. Radio con Aguante. La radio que resiste. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para continuar con la búsqueda de sus nietos.
Con tu aporte podés colaborar a la búsqueda de los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. A la bronca. Hace la radio. Radio con aguante. Resistiendo desde el aire. Radio con aguante. Piezas De realidad. Estás escuchando Decime por qué, lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Entonces continuamos charlando con Franca Dal Santo, que después nos vas a decir el origen de tu nombre y apellido, Franca. Hablando de migraciones, me imagino. Hablando de migraciones, sí. Pero bueno, ahí ya tenemos algunos mensajes. Quiero decirles que pueden llamar o dejar un mensaje al 156-458-2105, repito, 156-458-2105, que durante el programa lo podemos leer y lo que quieran comentar o preguntar a Franca. ¿Te puedo decir algo? Sí, También claro. A través de las redes estamos en vivo en Soy Franca OK. Estamos saliendo en vivo, así que a ver, ahí hacemos un saludito. Hola, ¿te das cuenta cómo manejar los medios, Franca? Esto para mí es toda una... Es una novedad. Esto es una novedad. Así que estamos en directo. Estamos en vivo y en directo. Mirá, a mi audiencia. Bueno, saludo entonces, pero muy gratamente y gustosamente a la audiencia de Franca, que está escuchando en vivo. Y seguramente en vivo pueden dejar alguna pregunta o comentario. Totalmente. Dejen ahí sus comentarios y sus preguntas, que van a ser muy bienvenidas acá con Carlos. Bueno. Dejen ahí sus preguntas. Estoy sin lentes, me voy a tener que acercar más a la cámara. Perfecto. O si no, las leo vos. Las leo yo, pero por supuesto. Bueno, mira, acá hay un comentario, Pablo de Colegiales. ¿Qué dice Pablo de Colegiales? Dice lo siguiente: transmitir energía vital, pulso de vida, genia Franca. Bueno, es un admirador tuyo. Un admirador. Gracias al admirador. Sí, eso, Carlos, ¿vos qué pensás de la energía vital de un psicoanalista para las personas? Bueno, wow, yo soy el que pregunta. Ahora me podés en el lugar de que tengo que contestar, Franca. Sí, pero porque sos un tipo con mucha experiencia. ¿Qué pensás sobre eso? Bueno, muy bien. Vamos a ver si me agarraste muy de sorpresa. Vamos a ver, voy a intentar darte una respuesta. Efectivamente, Freud lo que descubre, podríamos decir, es pulsión de vida y pulsión de muerte. Que todo está atravesado por estas dos pulsiones. Lo que tiene que ver con lo vital, ¿no es cierto?, que tiene todo descubrimiento, absolutamente todo descubrimiento que hizo la humanidad hasta el día de hoy, la hace para mejorar la calidad de vida de la humanidad. Pero, como sabemos, la cultura está atravesada también por la pulsión de muerte. Es decir, que todo descubrimiento, por ejemplo, puede llevar a la destrucción. El mismo descubrimiento que sirve para... La radioactividad, ponele. Puede llevar a la destrucción de la humanidad. Es decir, que el debate, la pelea muy fuerte es estas dos pulsiones que se contradicen y bueno, y a veces vemos que gana, podríamos decir, pulsión de vida en relación a que la gente, la humanidad pueda vivir mejor, o la destrucción absoluta, que sabemos que en cualquier momento un presidente loco puede apretar un botón y destruir toda la humanidad. Es decir que el analista tiene que poner sobre
la mesa que existe la posibilidad que la destrucción está a un paso, a un pasito. Al acecho. Y de una decisión que puede tomar una persona. Y que nosotros como psicoanalistas tenemos que dar esta lectura, que predomine pulsión de vida. Ahora, Sí. ¿cómo pensás? Hablamos del concepto de solemnidad. La solemnidad, ¿por qué estaría atravesada en los psicoanalistas? Wow, Franca, me estás dando vuelta el programa. Antes de contestarte, quiero leer otro mensaje que es de Vicky García, que es una oyente, una amiga muy querida, colega de la Asociación Psicoanalítica. Le gusta mucho el programa y siempre nos manda un mensaje. Dice: hola Carlos, qué lujo tener a Franca Dal Santo en tu programa. Yo quisiera preguntarle a Franca si cuando atiende pacientes, escucha bien, Vicky preguntarle a Franca si cuando atiende pacientes que a su vez la ven en algún medio o redes, interfiere la mirada que tienen sobre ella como terapeuta con su imagen pública. A veces sí y a veces no. Uh-huh. Hay algunas personas que sí, y también está la perspicacia del analista en saber cómo sortear esos comentarios. Uh-huh. Hasta dónde sí, hasta dónde no, y cómo llevar adelante el proceso. Bueno, justamente lo que acabas de decir tiene que ver con la pregunta que me hiciste con la formalidad. La solemnidad. Con la solemnidad del analista. El tema es que el analista siempre tiene un semblante. Y ese semblante generalmente se da a través de, por lo menos en muchas generaciones de los analistas, se dio a través de la solemnidad, ese semblante, en donde no podía dar ningún dato sobre su vida personal. Para transmitir ese semblante de neutralidad o abstinencia. Pero fíjate qué interesante, Franca, esto ¿cuándo cambió? ¿Cuándo? En el 2020 con la pandemia. Mirá. El analista da, por ejemplo, que da su número de caja de ahorro o cuenta corriente para que el paciente le haga la transferencia. ¿En qué momento se podía pensar que esto iba a ocurrir? Que los pacientes sepan la cuenta corriente o la caja de ahorro del analista. Es decir, que todo el semblanteo que hubo durante décadas se vino abajo con la pandemia, en donde la pandemia dio vuelta a todo lo que habíamos pensado o estudiado en la importancia que tenía que ver con la neutralidad o abstinencia. Y esto se dio vuelta absolutamente hace 6 años a partir del 2020. Ahora, yo lo que pienso de eso es lo siguiente. Estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero para mí la solemnidad tiene que ver más con rasgos de personalidad de quien ejerce la profesión. Para vos, por ejemplo, Winnicott, ¿era un tipo solemne? Bueno, Para mí Winnicott no era un tipo solemne. Era muy serio, atendió a más de 60.000 niños, sí. Una seriedad espectacular y los conceptos que el tipo manejó. Bueno, ese es un tema tan interesante lo que estás planteando, porque la solemnidad equivale a ser un buen profesional. El no ser solemne muchas veces se sobreentiende como que sos chabacano, como que estás en las antípodas, ¿no es cierto?, de un buen profesional, ¿no? Ser solemne, ir a la tele con corbata, con traje, y toda una imagen que el psicoanalista tiene que dar. Y por supuesto que eso está cayendo en las nuevas generaciones, como por ejemplo sos vos. Decí esto, está cayendo. Sí, tiene que caer. Mirá, nombrándolo de nuevo, Winnicott tiene un texto muy bonito, En realidad y juego,
donde él habla sobre encontrar a la persona. Ujú. Y vos no podés encontrar a la persona del paciente, a todas esas partes disociadas o escindidas que tiene, si uno como profesional no es lo suficientemente flexible como para poder jugar un poco y encontrarse con un paciente a reírse quizás. Sí, ¿sabés una cosa, Franca? Eso pasa en el consultorio. Winnicott era analista de niños y nosotros, yo que atiendo niños ya hace tantos años, nos damos esa posibilidad siguiendo a Winnicott, ¿no es cierto? Que el jugar, y fíjate qué interesante, ¿no? Mira, la semana pasada, Sí. sí, la semana pasada tengo una sesión con un chico de 8 años y estuvimos jugando todo el tiempo al tatetí. ¿Y? Bueno, termina la sesión, bajamos y sale el chico contentísimo y le dice a la madre, jugamos al tatetí, no sabés qué divertido. Mira. Y la madre me mira sorprendida y me dice, ¿pero cómo? ¿Solamente jugaron todo el tiempo al tatetí? Entonces yo me reía porque el juego para el chico es lo más serio que hay. Y para el adulto también. El adulto tiene que aprender a jugar con palabras. Bueno, es cierto, pero es más difícil. Pareciera que esta actitud que vos decís de tener una apertura lúdica con un niño en el consultorio, pareciera que es más sencillo, que eso está prohibido con los pacientes adultos en el consultorio. Y fíjate, hay otra pregunta de otra más que Vicky, tan atenta en el programa, es como que si estaría acá Vicky, porque nos sigue, fíjate lo que dice. Hermosa la pregunta de Franca a Carlos sobre lo que significa la energía vital del analista para el paciente. Sería bueno recalcar que el analista debe estar saludable y tener una pulsión de vida adecuada para poder ayudar al paciente para conectar con la propia... Y ahí se cortó el mensaje, ahí no terminó el mensaje Vicky. A ver si lo podemos... para poder ayudar al paciente para conectar con la propia salud del analista, ¿podría ser? Fíjate Vicky si lo podés completar, por favor, ya que estás ahí tan atenta al programa. Transmitir energía vital. Pero ¿quién escribe ahora? Por favor, pero este programa me está dando unas sorpresas. ¿Viste? Está picante el programa. ¡Hermosas! Y estás vos. Entonces nos combinamos. Pero mirá, Franca, ¿quién escribe? ¿Quién? Una amiga tan querida que hace tanto tiempo que no la veo y escribe un comentario que ya lo leo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Soy Patricia Chavero, pero Patricia, ¡Patri! por favor, tantos años que no nos vemos. Mira, si hubo algo que Patri a mí me dio, fue todo su amor y su persona. Nos conocimos en un micro, en Salta. Bueno, eso es lo que está escribiendo ahora Patricia. Dice así, el mensaje de Patricia Chavero. Estás con una colega y amiga querida, que es Franca. Con respecto al tema del psicoanalista en los medios, pienso que es importantísimo, además de transmitir energía vital, escuchar las problemáticas que en lo individual o en lo social nos consultan los oyentes. Muchas veces me ha pasado que acuden pacientes al consultorio comentando sobre un tema que venían escuchando en la radio y que abrió un interrogante o trajo un recuerdo. Por eso creo que la función en los medios nos permite abordar temáticas muy amplias que es importante escuchar. Hermoso tu comentario, Patricia, te mando un beso y bueno, y espero que nos veamos después de tantos años que no nos vemos.
siempre nos encontrábamos en la APA, pero ahora como las actividades son... ¿Cómo son las actividades? ¿Ves? Mira, ahí hay otra cosa. Vos agarrás y decís que a partir del 2020 los analistas, por ejemplo, dieron sus números de cuenta para las transferencias. Pero también muchos analistas, de ese semblante de solemnidad que traían, cerraron sus consultorios y de la única manera que atienden es virtual. Sí. Entonces ahí a mí es donde me da una cierta espina, donde pienso que la hipocresía que muchas personas analistas tienen Wow. es bastante alta e interesante, porque si hay algo que despierta contenidos inconscientes es la presencia. Wow. Qué Disculpen. qué concepto, la hipocresía de los analistas. Sí, Wow, Franca. disculpen, no todos, pero hay muchos que sí. Y nosotros trabajamos, a ver, uno cuando aprende de la experiencia emocional y cuando aprende los conceptos, cuando los conceptos los haces carne, cuando vos los vivís en carne propia. Uno puede hablar de muchas cosas, pero si en tu análisis personal vos no atravesás ciertas represiones, ciertos desamparos, ciertas sensaciones, no puedes ayudar a muchas personas. Uno lo tiene que vivir primero uno, tiene que trabajarse a uno. Así es. Entonces, los analistas que levantaban el dedo y no, la solemnidad, esto, lo otro, vino la pandemia y cerraron todos los consultorios. Muy bien, muy Perdón. bien. No, ahora vamos a seguir con eso, pero Vicky me acaba de completar lo que quiso decir. Entonces, voy a leer nuevamente. El analista debe estar saludable y tener una pulsión de vida adecuada para poder ayudar al paciente para conectar con la propia pulsión de vida del paciente. Sí. Perfecto, gracias Vicky. Bueno, genial, hacemos la última... ¿Cómo se nos fue? Ya son 15:47. ¿Te das cuenta lo que es la pulsión de vida? ¿Ves? ¿Te das ¿Ves? cuenta? Hacemos el último corte, Guillermo, y luego continuamos ya conversando con Franca Dal Santo. Acá está Laura Marquese. Radio con aguante. Piezas De realidad. Porque acá no se rinde nadie. Radio con aguante. Radio con aguante. La radio que resiste. Radio con aguante. Piezas de realidad. Radio con aguante. Piezas de realidad. Decime por qué. El desafío radial que te propone Carlos Tehuel cada sábado. Romper esquemas, plantearse nuevas miradas, abrir un espacio de búsqueda compartida. Decime por qué. En Radio con Aguante. Seguimos entonces, entramos en el último tramo del programa número 39 de la tercera temporada de Decime por qué. Estamos en vivo también en el... ¿Cómo se dice? En vivo. En el Instagram. En el Instagram. En el Instagram de Franca Dal Santo. Y hay comentarios, si querés leerlo, Franca. Leo los comentarios que hay. Una de las personas, Laura Marquese, dice: creo que el psicoanálisis en los medios puede abrir preguntas y difundir el arte de pensar. Yo me quedo con esto porque creo que es una gran reflexión. Uno a veces piensa el psicoanálisis solamente desde la beta científica y cómo Freud dedicó toda su vida, y los que lo siguieron también, ¿no?, a ser tan rigurosos y solemnes a la hora de investigar, y que fue extremadamente necesario. Y a su vez yo creo que también el psicoanálisis tiene mucho de arte, porque cuando vos estás uno a uno con el paciente, o cuando nosotros estamos acá compartiendo, ayudar a un otro a crear ideas es todo un arte. Así es, todo un arte. ¿Por qué? ¿Por qué es el arte? El arte es la transformación. Vos transformás algo de un estado a otro estado. Alguien que viene con una pulsión más de muerte, se la tenés que transformar a un estado más vital. Entonces, esa transformación que ocurre es artística. Por supuesto. Y es científica. Y es la mayor sublimación que puede existir, ¿no es cierto? Transformar algo... Transformar algo, un objeto en arte es la mayor sublimación, ¿no es cierto? Eso sí que es pulsión de vida.
transformar el odio en amor, por ejemplo. Bueno, todo eso en amor, en conocimiento. En conocimiento. Ahí es donde yo digo que la solemnidad, por ejemplo, vos jugaste al tatetí con tu paciente, en ese encuentro con él, ¿cómo se sintieron? Bueno, lo más importante que el tatetí justamente es la imagen de la triangulación edípica, ¿no es cierto? Es la competencia entre el chico y yo para ver quién gana en esa triangulación que existe en el tatetí. Y justamente la problemática del chico es la rivalidad que siente con los otros. Ese es el motivo de consulta de este niño, ¿no es cierto? La rivalidad que siente con los compañeritos en la escuela, donde él no puede perder nunca. Y a través del juego, digamos, justamente lo que descubrió, no Winnicott, en realidad lo descubrió Melanie Klein. Es decir, que a través de del juego, del jugar, era donde se podía representar el conflicto de un niño. Realmente lo descubrió Klein. Ahora, ¿qué pasa? Que la teoría kleiniana es un poco dura, rígida. Gracias por reconocerlo. No, absolutamente. Estuvo tan de moda, pero yo creo que eso afectó a los analistas acá en Buenos Aires. Yo creo que ni en Londres eran tan duros como eran los analistas de los años 60. Y tuvo que venir Winnicott como para ablandar un poquito el asunto. Un poco la teoría. Por eso yo te decía, ¿vos lo ves solemne a Winnicott? No. Yo lo veo un rígido investigador, serio y con mucho humor y juego. Bueno, eso es lo importante, es decir, que la solemnidad no es equivalente a ser buen analista. A ver, en primer plano, repetilo, por favor, te lo pido, repetí. Bueno, para el Instagram de Franca, repito, la solemnidad no es equivalente a ser buen analista. Gracias, escucharon, ¿verdad? Eso. Sí, porque me parece que es necesario aclararlo. O sea, el nene terminó el tatetí, se fue contento. ¡Mamá, jugamos al tatetí! Está bien, vos le habrás después interpretado, le interpretarás o le jugarás la rivalidad. ¿Sabés que justamente Winnicott lo que nos enseñó es que no hay que interpretar, que se interpreta en el juego? Jugando. Y ¿sabés que hubo un analista argentino? Emilio Rodríguez, un gran psicoanalista que murió en Brasil, porque se fue a vivir a Brasil. Él tiene un trabajo que hizo un antes y un después de la interpretación en el juego de niños. Él lo que nos enseñó era que no se interpretaba con palabras, se interpretaba en el mismo juego. En el acto. En el acto de jugar. Bueno, pero ahí es donde yo digo, en ese acto es donde se juega la persona del analista. Uh-huh. En ese acto. Bueno, ese es otro tema, ¿no? La persona del analista y el analista. Puede ser que sí, que si la persona, si ese analista es un analista que tiene la posibilidad de ser lúdico. No solemne. Y no solemne, yo creo que es mejor analista. ¿Mm? Escucharon, ¿verdad? Encuéntrense analistas que quieran jugar con palabras y si están con niños o adolescentes, jugar con juegos. ¿O no? ¿Qué pasó? Ahí, que hables acá. Ahí, se va la voz, ¿sí no? Sí. Ahí se va. Ahí estamos bien. Gracias, operador. Gracias, Guillermo. Yo creo que sí, que ese semblante del analista de los años 60, 70 está de modé ya. Está de modé. Y vos sabés que uno de los fundadores de la asociación de la APA, ¿no? En el año 42 fue Pichon Rivière, que para nada tenía ese semblante de formalidad, todo lo contrario. Uh-huh. Y era un grosso. Pero absolutamente fue de lo mejor que hubo en cuanto a atender pacientes psicóticos, donde fíjate que fue el primero en el Hospital Borda, que en esa época, en los años 50, no era el Borda, era el Hospital de las Mercedes, actual Hospital Borda.
¿Sabés lo que hizo con los pacientes? Empezó a jugar al fútbol, con los pacientes internados. Y él decía que jugando al fútbol, los pacientes internalizaban las reglas. ¿Por qué? Porque se marcaba la cancha, donde si estaba esta raya la pelota no podía salir. La ley se ubicaba en el juego. La ley y las reglas, la ley se ubicaba. ¿Y sabés las consecuencias que hubo? ¿Qué? Que bajó la violencia dentro del hospital. Mira. Después que Pillon Rivière empezó a jugar al fútbol con los pacientes. O sea, jugar al fútbol con los pacientes, el contacto es muy cercano. Sí. No tiene una distancia emocional corporal con el paciente. Claro. Bueno, yo te cuento que en el consultorio yo jugué al fútbol, al básquet, al vóley. ¿En el consultorio? En el consultorio, así es, tal cual. Entonces, eso es lo que digo, que prestar esa energía vital es lo que hace que las personas puedan crear amor. Porque que un profesional de la salud tenga esa cercanía, eso es lo que le brinda al otro. La esperanza de que hay alguien que puede ser amoroso, que puede ser contenedor, que puede jugar, que puede existir. Bueno, el amor es la representación justamente de la pulsión de vida, ¿no es cierto? Y el odio podemos pensarla como representante de la pulsión de muerte. Pero indudablemente que ese semblante serio, formal, solemne, está cayendo. Ahora, decime una cosa, decime por qué vos decidiste hacer un programa de difusión de psicoanálisis, porque este es el germen. Sí. ¿Por qué? Decime por qué. Porque me encanta la radio, me encanta dialogar, me encanta el encontrarme en un espacio así como de intimidad, como si estuviéramos tomando un café y charlar de temas psicoanalíticos, como por ejemplo el de hoy, los psicoanalistas en los medios de difusión. Vos sos uno. Yo soy uno. Todavía no me la creo que todavía estoy en un medio de difusión. Es rarísimo lo que me pasa, porque a pesar que está toda esta maquinaria, micrófonos, lo estoy viendo a Guillermo ahí detrás del vidrio, todavía no me creo que estoy en una radio difundiendo temas como el de hoy, por ejemplo. Es real. Es real. Y bueno, y ya llevamos 39 programas. 39 programas. Y yo lo que pregunto es, ¿todavía queda el tema Juntos a la Par? Que lo vamos a escuchar ahora, Juntos a la Par. Y mira cómo estamos. Juntos a la Par, de Papo, pero interpretada por Franca Dal Santo. Pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche más tardar, yendo juntos a la par, cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la par, nada como ir juntos a la par. Y mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par.
de su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos. Hermosa interpretación, felicitaciones, Franca. ¿Cómo interpretás una canción tan hermosa como la de Papo? Juntos a la par. Y acá nuevamente Vicky nos escribe algo muy interesante. ¿Qué dice Vicky? Gracias, Vicky, por compartir y por comentar. Sí, che. Está como si estaría acá en el estudio, Vicky, y dice lo siguiente: ¿puede un analista acartonado, solemne o desvitalizado ayudar a un paciente a encontrarse con su propio gesto espontáneo? Me encantó. Gracias, Vicky. No es lo mismo, dice Vicky, rígido que riguroso. Es distinto. Muy bien, exactamente, y aparte nos trae un concepto tan hermoso de Winnicott, el gesto espontáneo. Que este año, en el congreso que se va a celebrar acá en Argentina, se trata sobre el gesto espontáneo. Exactamente. Así que los que quieran participar, y el gesto espontáneo es algo tan hermoso que uno lo puede observar claramente en los niños y las niñas cuando van aprendiendo a decir algo sin decirlo y lo muestran, ¿no? Exactamente. Bueno, prácticamente hemos llegado al final del programa, que se ha pasado increíblemente en un abrir y cerrar de ojos. Muchísimas gracias, Franca, si nos querés decir algo más para terminar. Y aparte felicitarte por las interpretaciones de las dos canciones, hermosísimas interpretaciones. Gracias. Lo que te quiero preguntar y decir es lo siguiente. Sí. Los psicoanalistas, ¿vamos a los medios o no vamos a los medios? ¿Hay que estar o no? Hay que estar. Hay que estar. Hay que estar en los medios sin solemnidad, sin formalidad y tratando de llevar, bueno, alguna lectura lúcida que pueda interrogar a la gente sobre tantas y tantas problemáticas que estamos viviendo hoy en día. Con la violencia, con el aislamiento, en fin, son tantos los temas donde un analista puede dar su opinión y transmitir simplemente para que aquella persona que esté escuchando le resuene y también se pueda empezar a preguntar cómo está viviendo. Gracias a todos los que estuvieron ahí en el vivo. Gracias, Carlos, por invitarme. Gracias a Radio Con Aguante. Con mucho aguante seguimos dándole vida a la vida. Así es, con mucha pulsión de vida. Y de ganas de estar en la radio. De ganas de estar en la radio y de conversar y transmitir esto que dijo Vicky, vitalidad. Nos vemos el próximo sábado. Buena semana, y el próximo sábado ya vamos a transitar el programa número 40 de Decime Por Qué. Los espero en Francamente, próximamente. Bueno, y yo los espero en Decime Por Qué. Exacto. Besitos. Hasta aquí, Decime Por Qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime Por Qué, el programa de Carlos Tehuel.